Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Transformando Familias. Estamos felices de tenerte con nosotros. Recuerda que nuestros horarios son lunes y miércoles 7 p.m. oración y clamor, viernes 6 p.m. alabanza y adoración, y nuestro servicio dominical 9 de la mañana, en vivo con tu familia. En breves momentos daremos inicio a nuestra transmisión en vivo. Aparta este momento junto a tu familia. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos cada uno de nosotros. Bienvenidos. Bueno, buenas noches mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Continúen aquí a través de esta transmisión. Qué bendición que estén acompañándonos, que estén con nosotros aquí, permitiéndonos congregarnos virtualmente, llevarles la palabra, que nos podamos conectar para un tiempo en adoración. Todo sea para la gloria y la honra del Señor. Amén. Entonces, bueno, vamos a darle paso a nuestra palabra. Ya nos dieron nuestros anuncios. Hoy, primer día de mes, vamos a hacer un estudio cortico. Vamos a hablar sobre un pasaje que a mí me encanta. Hay un pasaje que me parece hermoso y quiero traérselos el día de hoy, la palabra de Dios, en 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a ir allí a 2 de Corintios, en el capítulo 12, esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y vamos a leer allí, vamos a ver qué nos dice Pablo. Vamos a leer hasta el versículo 9. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Capítulo 12, versículo 1 al versículo 9. Dice allí la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, y ahí es lo que les digo que me encanta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche, amado Señor, por tu hermosa y bendita palabra, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque eres tú, Dios, quien escribió, Señor, cada letra, Señor, quien inspiró cada letra, Señor, de este libro, amado Dios. Yo te doy gracias porque hoy tenemos acceso a ellos, Señor. Gracias porque en esta noche nos permites, Dios, dar así más de tu palabra. Yo te pido que seas tú tomando el control, que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas a través de tu hermosa y bendita palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, está allí finalizando ya la carta, la segunda carta de los Corintios que escribe el apóstol Pablo allá a esta iglesia. Y hay varios aspectos que quisiera como resaltar. Él allí inicia diciendo que él no le conviene gloriarse, que aunque ha tenido cosas, y él me gusta cuando dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, tuvo allí una experiencia sobrenatural con el Señor, tuvo una experiencia de la cual no describe mucho, solo la menciona y dice que Dios le permitió ir allí a ese tercer cielo, que le permitió ir al paraíso, pero dice en el versículo
4 dice que no le es dado al hombre expresar. No sabemos qué habrá experimentado allí Pablo, que pudo allí haber vivido con el Señor. Debió ser algo sobrenatural. Él ni siquiera dice, no lo sé si fue en el cuerpo, si fue, de qué manera fue, solo sabe que lo vivió y que Dios se lo permitió vivir. Y está allí Pablo empezando a hablar de que él tendría de qué gloriarse, y más con una experiencia tan maravillosa. ¿Cuánto no nos gustaría vivir algo así? Algo espectacular. Está hablando de un tercer cielo, sí, está hablando allí donde habita la presencia del Señor, que él fue trasladado allí a ese paraíso y pudo ver cosas pero que no le permitieron ser contadas, ¿cierto? Entonces él dice allí, lo viví, pasó, ¿cierto? Y dice que no tiene, que aunque tiene razones para gloriarse, pues quién no. O sea, si yo tuviera una experiencia sobrenatural, pues me sentiría privilegiada y quisiera pues obviamente contárselo al mundo entero, gritárselo al mundo entero, y pues hasta finalmente, sí, supongo que soy como el escogido, ¿cierto? Como que el ego, como que, se sube así, y más el hombre que tiende a hacerlo, pero él dice que no lo va a hacer. Y dice más adelante, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí, ¿cierto? Entonces, allí obviamente sabemos que Pablo fue un hombre al que Dios utilizó, y el Nuevo Testamento está escrito en su mayor parte por él, porque la mayoría son cartas de él. Él era un hombre, fue un hombre bastante utilizado por Dios, pero también fue un hombre estudiado, ¿cierto? Tenía mucha sabiduría en su cabeza, y pues aparte de eso, pues Dios utiliza todas esas cosas maravillosas que tiene Pablo, digamos que humanas. ¿Cuántos no quisieran tener esa sabiduría? Bueno, aparte de la sabiduría que viene de lo alto, digo, esa inteligencia, él hablaba, era como esas personas doctas, ¿cierto? Entonces, él dice, podría hacerlo, pero no lo hago, ¿sí? Podría gloriarme de todo ese tipo de cosas, pero no lo hago. Pero aún más me parece a mí, listo, él es consciente de que no lo debe hacer, él es consciente de que él no debe gloriarse, pero sin embargo dice, y lo que todos sabemos es que allí se le ha impuesto el aguijón, un aguijón, él siempre habla de su aguijón, y que le ha sido dado un aguijón con el fin de que él no se exalte de sobremanera. Vemos que lo que venía diciendo es una persona pues que puede ser de admiración. ¿Y qué tiende a hacer el ser humano con una persona que es de admiración? Pues exaltarlo, glorificarlo, admirarlo. ¿Qué hacen las personas? Muchas veces está con los mismos pastores, con los apóstoles, con los profetas, tóqueme, únjame. Si son personas obviamente de respeto, o sea, aparte de respeto, pero los que realmente son de la palabra, ¿no? Porque esos que han mal formado la palabra o mal informado la palabra, no se merecen nada porque están jugando con la palabra de Dios. Pero digamos que las personas que están, pues sí merecen un respeto, pero ya, o sea, no hay por qué el tema de la adulación, ¿sí? Y el ser humano tiende a caer mucho en eso, tiende a caer que Dios utiliza a una persona y la persona adula. O sea, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? Si la gente hubiese entendido quién era Él realmente, que Él venía de parte de Dios, hubieran estado con Él, pero no, lo utilizaron en el momento, hágame el milagro, pero cuando vieron que todo el mundo estaba en contra de Él, todo el mundo le dio la espalda, o hasta ellos mismos estuvieron gritando allá, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Mm? Y eso pasa con eso mismo que si le pasó al Señor Jesucristo, eso le pasa a todo el mundo. Ahorita la gente está bien contigo, te adula si tú le ayudas, si tú le haces un favor, si tú estás ahí, está bien contigo, pero si no, entonces te vuelves el malo del paseo, ¿sí? Entonces, digamos que eso es una costumbre del ser humano. A lo que voy es a exaltar a las personas, y las personas se suben a la cima por la adulación de los demás, ¿sí? Y entonces él podría correr ese riesgo, porque era un hombre súper usado por Dios, y dice que aunque él es consciente de que no se debe gloriar, sin embargo, Dios le coloca su freno y le dice, no te vas a enaltecer, de hecho, no te vas a enaltecer, porque finalmente soy yo, lo que somos, lo que hacemos, lo que vivimos,
es por la gloria de Dios, es porque Dios ha permitido que nosotros conozcamos su palabra, es porque Dios nos ha apartado, nos ha sacado de esa esclavitud. No somos quienes para creernos los ungidos, los más santos, los que no pecamos, porque eso tendemos a hacer. Entonces, cuando nos pasamos a nuestra vida cristiana, entonces tendemos a menospreciar al que no está. Entonces, al que no, es que usted, eso usted no, mire, usted es el que oye música mundana, usted es el que vive en fornicación, usted. Eso es lo que tendemos a hacer nosotros como seres humanos. Pero ay, Dios mío, el Señor nos coloca esos aguijones con el fin de ¿qué? De que nosotros no nos gloriemos de lo que no nos tenemos que gloriar. Yo creo que todos tenemos allí ese aguijón que aún nos cuesta. Lo tenía Pablo y dice que Dios lo permitió para que no se enalteciera. Y todos debemos tener allí algo que no nos permite como que podernos gloriar al 100%. Algo nos falta. ¿Para qué? Para que se vea la gloria del Señor, para que nosotros no nos enaltezcamos de lo que no tenemos que enaltecernos. Amén. Y sin embargo él dice, aún es consciente de su aguijón, sin embargo pues le ha pedido al Señor que se lo quite. Dice, en 3 ocasiones se lo he rogado, le he rogado al Señor que me lo quite, dice Pablo allí. Algo que nosotros también, yo creo que muchas veces, sea un aguijón físico, sea un aguijón emocional, sea un aguijón, algo que tengamos ahí, que queremos que Dios no lo quite. Yo soy de las que pienso que nosotros somos formados, ¿verdad? Y vienen situaciones que nos sobresalen y nos hacen ver cosas que aún nos falta formar. Entonces, y yo pienso que eso es un círculo vicioso que hasta que no lo formemos, siempre nos vamos a volver a tropezar con el mismo error. Entonces, siempre está, digamos, estuve en un trabajo y está mi jefe que, no sé, tal vez es humillativo. Y entonces él es humillativo y eso a mí me derrumba y no, yo voy a renunciar porque mi jefe es humillativo y me voy para otro trabajo y allá encuentro otro jefe que es humillativo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el problema no es que Dios te quite al jefe humillativo, el problema es que tú tengas valor propio y que aunque esa persona que está ahí te humilla, tú creas que tú eres hijo de Dios y que por más que te humille X o Y persona, pues tú te levantas y tú sabes quién eres, tú sabes a qué te ha traído Dios en este mundo. Eso es un ejemplo, pero hasta que tú no dejes tu autoestima y hasta que tú no tengas ese temor a que tú no te sientas inferior a los demás, siempre te vas a encontrar con la persona que te hace resaltar eso. Eso es lo que pienso yo. Entonces, obviamente está ese aguijón ahí y si nosotros no permitimos que el Señor lo forme, pues siempre se va a encontrar. Habrán otros que el Señor no va a permitir, como en el caso de Pablo, ¿sí? Y llegamos a la parte que más me encanta, como les decía. Dice allí, leamos desde el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Wow! Me encanta. Este pasaje me encanta de sobremanera. Bástate mi gracia. Debe ser suficiente la gracia que el Señor ha derramado sobre mi vida. ¿Cuánto es su gracia? ¿Qué es su gracia? ¿Cuánto? Pues es inigualable, es incontable, ¿cierto? ¿Qué es su gracia? ¿Qué es su gracia? Que aún siendo lo que yo soy, que aún siendo que tengo mis debilidades, que aún que no puedo cambiar y dejar todo aquello que quisiera dejar al 100%, la gracia del Señor está sobre mi vida. Bástate mi gracia. ¿Qué más quieres? Te doy mi gracia. Ay, pero es que no tengo casa propia. ¿Qué quieres? Te doy mi gracia. Ay, pero es que el virus. Tienes mi gracia. Ay, pero me quedé sin trabajo. Sí, pero bástate mi gracia. Independientemente por lo que tú estés pasando. Yo creo que todos estamos pasando por una situación difícil. Yo creo que unos más que otros, siempre lo he dicho, hay algunos que obviamente les ha tocado más difícil. Pero aquí el Señor simplemente me dice, bástate mi gracia, confórmate con mi gracia. ¿Qué más que la gracia de nuestro amado Padre Celestial? ¿Qué más que aunque no lo merecíamos, esa gracia que nos ha dado algo que nosotros no nos merecemos? ¿Sí? Su amor. ¿Lo hemos ganado? No lo hemos ganado. A Él le ha placido entregarnos su amor, a Él le plació entregarnos a su Hijo Jesucristo y permitir que nosotros creyéramos en Él.
bástate mi gracia, que sea suficiente mi gracia. Y dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué se perfecciona en medio de la debilidad? El poder de Dios, ¿cierto? En medio de lo que estamos viviendo, dice, mi poder se perfecciona, su grandeza. Mi hermano, hemos visto cosas tan maravillosas, puede parecer irónico para algunas personas, pero en medio de esta situación, yo puedo ver la gloria del Señor. Yo puedo ver la grandeza del Señor. Ay, pastora, pero es que usted tiene un trabajo. Sí, yo tengo un trabajo, pero yo no te estoy hablando de la parte económica. He podido ver cómo Dios se ha manifestado a través de otras personas. He podido ver cómo lo que ha sido esta semana, a través de lo que Dios nos ha permitido hacer con el tema de los mercados, hemos llegado a familias, no solamente necesitadas económicamente, necesitadas de su palabra. Sí, necesitadas del amor de Dios, necesitadas de que alguien vaya y les predique. Hemos experimentado eso. Entonces, en medio de esta situación, cuando la gente, sabemos que la iglesia se levanta y se ha despertado y ha dicho, sí, Señor, tu palabra se está cumpliendo, y la iglesia se ha empezado a limpiar y la iglesia ha empezado a hacerse más fuerte, ¿cierto? Vemos que también allí afuera personas con la sed de Dios están en la sensibilidad. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque están asustadas. Si estamos asustados nosotros, si como hijos de Dios estamos asustados, que entendemos el cumplimiento y que entendemos que esto tiene que pasar y que entendemos que esto es para la gloria del Señor y que entendemos que es porque Dios está preparando su iglesia y que su iglesia pronto será arrebatada. Si lo entendemos y tenemos miedo, ¿cómo serán las personas que están allá afuera? Están llenas de esa necesidad de escuchar la palabra de Dios. Si usted se ha tomado la labor o la tarea de hacerlo, se va a dar cuenta que así es. Porque los testimonios que yo he escuchado han sido maravillosos. No, yo le hablé a mi hermana y mi hermana ahorita está leyendo la palabra. Otro me decía, no, mi hermana, pastora, estamos haciendo un grupo familiar con todos mis hermanos que somos católicos a través de Zoom. Sí, esta semana fuimos a visitar, bueno, yo no fui mi esposo, porque yo por mi trabajo fue mi esposo a visitar allí dos casas, allí donde familias que quieren entregarle su vida al Señor. Bástate mi gracia. Estamos viendo el poder de Dios en medio de esta situación, que aunque es difícil, sí es difícil, sí, pero bástate mi gracia, dice el Señor, porque Dios está manifestando en estos tiempos, Dios está derramando su poder sobre nosotros para que nosotros nos movamos. No, el tiempo de quietud, sí, claro, el tiempo de silencio, para que la iglesia se despierte, ¿cierto? Pero no solo se despierte para limpiar su propio vestido, que veíamos en esta semana en los devocionales, ¿a qué estamos llamados? Ir y hacer discípulos. Eso es lo que estamos llamados y es el momento. Por eso el poder de Dios se perfecciona en estos momentos, porque la gente está con la necesidad de escuchar la palabra de Dios y ahí estamos nosotros llamados a hacer la tarea. Dice, por último, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya, dice aquí Pablo, por tanto me gloriaré en mis debilidades. ¿Por qué? Porque en medio de lo débil que puedo ser, allí se perfecciona Cristo, allí se manifiesta Cristo, porque entre más débil sea humanamente, entre más frágil sea, ahí está el Señor fortaleciéndome y levantándome espiritualmente, levantándome, porque dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En medio de lo que no podemos hacer, en medio de nuestra impotencia, en medio de lo que está pasando, porque es algo que genera impotencia, ¿cierto? Ya llevamos más de un mes sin poder salir, sin poder continuar con nuestra rutina. Ya llevamos tiempo acá encerrados, pero en medio de lo que Dios se manifiesta es donde yo me debo gozar, y es allí, bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas debilidades tenemos y es allí donde permitiremos que el Señor se manifieste, porque lo que nosotros somos, porque lo que nosotros hacemos o lo que aún no podemos hacer, es que no puedo dejar
qué sé yo, la envidia, porque es que mi vida es tan triste que cada vez que veo a alguien que es mejor que yo, me da una envidia y me da unos celos y es que yo no puedo. Pues allí es donde Dios se glorificará porque Él te quitará esa envidia. Él te hará sentir que tú vales por lo que eres y no por lo que tienes, porque el poder de Cristo se manifiesta en ti. Eso es un ejemplo, obviamente, pero allí cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor perfecciona su poder en ti, es cuando Él se glorifica y Dios quitará esas debilidades o las dejará conforme a su voluntad. Hablo de esas debilidades físicas, ¿no? Allí creemos que Pablo habla de muchas personas creen que hablan de una debilidad física, pero esas debilidades que me hacen caer y me hacen pecar y me hacen apartarme en la presencia del Señor, son las que el Señor tiene que moldear. Él es el que las moldea, es Él. En tus fuerzas nada logras. En eso está el secreto de nosotros, que no es en nuestras fuerzas, que es en las fuerzas del Señor. Y que en el Señor todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, ese es mi llamado del día de hoy, mis hermanos. El llamado es a que les baste la gracia del Señor, que sea suficiente la gracia del Señor, que eso sea lo que llene mi vida, la misericordia del Señor. El Señor ha puesto sus ojos sobre mi vida y no sé qué pasará, no sé qué pasará mañana, no sé qué pasará en un mes. Hace 2 meses no sabíamos que íbamos a estar en esta situación, pero algo que tengo que tener seguro es con quién estoy y en las manos de quién estoy, y es en las manos del Padre Celestial, quien a través de su Hijo Jesucristo me ha dado su gracia, me ha dado vida eterna y me ha dado la fortaleza para que en medio de lo que estamos viviendo yo pueda levantar mis manos y decir: estoy contigo, Señor, y tú estás conmigo, porque tú te perfeccionas en medio de la debilidad. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque tú te perfeccionas en la debilidad, Señor. Gracias porque a mí me es suficiente tu gracia, Señor. Gracias porque en medio de todo lo que vivimos, Dios, yo me puedo gozar porque tengo tu gracia, Señor, porque te tengo a ti, porque tú has puesto la mirada sobre mi vida, porque tú has puesto, Señor, tu poder sobre mi vida, Señor, porque en medio de mis debilidades, Dios, tú te manifiestas y el poder de Cristo está en medio de nosotros, Señor. Te pido que día a día, Señor, yo pueda, Señor, conformarme con tu gracia, Señor, anhelar cada día más tu presencia, amado Señor, que cada día yo pueda contemplar tu grandeza en medio de lo que vivo, en medio de lo que soy, en medio, Señor, de lo que hablo, amado Señor, porque solo tú, Señor, eres el que debe dirigir mi vida, Señor, para ser conforme a tu maravillosa voluntad, Señor, para que tu gracia se manifieste cada día más en medio de nuestras vidas, en medio de la sociedad, Señor, que tanto lo necesita, en medio de nuestras familias, en medio de tu iglesia, mi amado Señor. Que nos baste tu gracia, amado Señor, para estar seguros y confiados de lo que tenemos y de lo que somos, amado Dios. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Hasta aquí la transmisión del día de hoy. Dios me los continúe bendiciendo. No se les olvide, nos vemos el domingo 9 de la mañana. Les mandamos un abrazo junto a mi esposo. Bendiciones. Buena noche.